Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Y es que afirmar significa decir una cosa que es verdad o decirla dándola como cierta. Y en esto hay un poder. Hay dos dones maravillosos que distinguen al ser humano de toda la creación. Y son la mente y el habla. El elemento más poderoso de nuestra mente es la imaginación. Y el elemento más poderoso del habla son las afirmaciones. No vamos a platicar de la imaginación. Nos vamos a centrar en este día en las afirmaciones. Es importante hacer conciencia y hacer un equilibrio entre lo que nosotros hablamos y lo que pensamos. Cuando se combina la imaginación y las afirmaciones, suceden cosas maravillosas en nuestro mundo. Empezamos a ver cambios sustanciales en nuestro ser, que a su vez se manifiestan en nuestro mundo exterior. Porque cuando cambias tu concepto de ti mismo, es cuando debes afirmar con palabras, debes afirmar la verdad de tu nuevo estado. Pues sólo aquello que nosotros afirmamos como verdadero de nosotros podrá manifestarse en nuestra vida. Nuestras afirmaciones, algo muy importante, siempre deben ir con fe, creyendo que soy lo que afirmo. No debe haber duda en lo que yo afirmo. Es importante entender que las afirmaciones llevan el propósito de solidificar lo que yo ya soy por dentro, lo que tú ya eres por dentro. No vas a afirmar aquello que quieres ser. Solo podemos afirmar aquello que ya somos, aquello que ya eres, no aquello que deseas ser. Eso es lo que se manifiesta en nuestra vida. No lo que queremos ser, sino lo que ya somos. Por eso es importante conocernos a nosotros mismos, conocer nuestro ser, nuestro interior. Porque de nada sirve afirmar que quizás esto es un ejemplo, que eres un doctor, si primero no lo eres en tu interior. ¿De qué sirve afirmarlo si no lo eres dentro de ti? La mayoría de las personas no alcanzan lo que anhelan. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué la mayoría de las personas no alcanzan lo que se proponen, lo que anhelan? Porque la mayoría de las personas esperan llegar a esa meta, esperan llegar a ser esa persona para vivir, para actuar como esa persona que quieren ser. Y la mayoría fracasan en el intento. ¿Y cuál fue el error? El error fue que nunca fueron en su interior lo que ellos querían ser. Por eso es importante ese autoconocimiento, ese autodescubrimiento del cual hemos venido hablando los 2 viernes pasados.
en conocernos a nosotros mismos y no depender del deseo. Es importante. Fíjate que debes encontrar el sentir que tendrías si ya fueras esa persona que deseas ser. Y créelo, ya lo eres en tu interior, pero debes descubrirlo. Solo es cuestión de observarte a ti mismo. Por muchos años o durante casi toda nuestra vida, hemos observado al mundo, hemos observado hacia afuera. El hombre no tiene tiempo de observarse a sí mismo. Solo hemos visto hacia afuera. Es tiempo de que miremos hacia adentro, de que te conviertas en un observador de ti mismo. ¿Qué piensas? ¿Qué hablas? ¿Cómo actúas? ¿Cómo te comportas con los demás? De esa manera empezarás a conocerte a ti mismo. Porque solo podemos llegar a ser aquello que ya somos. Entonces, cuando encuentras lo que eres, debes encontrar ese sentir, creer, vivir y actuar desde ese sentir. A través de este proceso de sentir, creer y actuar, podrás afirmar con palabras lo que ya eres. Quiero invitarte a analizar algunos pasajes que encontramos en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, que nos van a ayudar a comprender el funcionamiento de las palabras afirmadas con fe. Y hace muchos años, podemos decir 2500 años atrás, escribió el profeta Isaías: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Esto lo escribió el profeta Isaías. Y fíjate, vamos a analizar, porque cuando las palabras proceden de la raíz de la conciencia, no regresan sin fruto a nosotros. Independientemente si el fruto es bueno, es malo o indiferente, por la ley de que todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar, recibimos el fruto de nuestras afirmaciones. Por eso debo vigilar lo que yo hablo, lo que yo pienso, lo que yo siento. Debo vigilarlo, debo ser un observador de estas cosas, porque el fruto que tenemos hoy en día simplemente es el resultado de lo que nosotros hemos sembrado con nuestras afirmaciones, sean buenas o sean malas. En muchas ocasiones he puesto el ejemplo de la tierra. La tierra no distingue, no hace distinción entre si la semilla es buena o la semilla es mala. La tierra simplemente cumple su noble tarea de darte lo que tú siembras en ella. Si siembras uvas dulces, eso te dará la tierra. Si siembras espinas, uvas agrias, eso te dará la tierra. Entonces nuestras afirmaciones deben ir en consonancia con ese estado de conciencia. Solo de esta manera, fíjate, una afirmación tomará forma en nuestro mundo visible.
Nuestro Señor Jesucristo en una ocasión les habló a sus discípulos del poder que hay en las afirmaciones cuando se dicen con fe. Dice en Lucas 17:6, si tuvieres fe, fíjate bien, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Fíjate qué maravilloso. Fíjate qué palabras del Señor Jesucristo. Si tuvieras, dice, ese granito de fe, si vuestra fe fuera como esa semilla tan pequeña, como ese granito de mostaza, imagínate los elementos que está usando el Señor. Primero, la fe. Un poco de fe, dice el Señor. Un granito de fe. Tenemos la fe por un lado. Y cuando está la fe, dice el Señor, si tuvieras esa fe, podrías decirle, fíjate, hay otro elemento que es el decir, es decir, el hablar, el afirmar las palabras. Entonces tenemos la fe y tenemos el don que le es concedido al ser humano de hablar. Entonces cuando esas palabras se les añade la fe, se convierten en una afirmación, en una verdad que están pronunciando nuestros labios. Entonces dice el Señor, si tengo esa fe, le digo a ese sicomoro, toma un elemento, un árbol que está plantado, que es para la mente humana, para la comprensión del hombre, es imposible desarraigar ese árbol. Pero lo que está dando a entender es el Señor, es que cuando se conjuga la fe con nuestras palabras, cuando hablamos con fe, esto se convierte en una afirmación, porque la fe determina tu conciencia. Nosotros aceptamos solo como verdad lo que creemos de nosotros mismos. Y esto es muy importante, porque la fe determina tu conciencia. Nuestro Señor Jesucristo hacía grandes maravillas, dice la Biblia. Él tenía la conciencia de quién era. El Señor sabía quién era. No tenía necesidad que otras personas le dijeran, tú eres esto, tú eres aquello. Él tenía plena conciencia de quién era. Él sabía que era el Hijo del Todopoderoso. Y teniendo esa comprensión y esa fe, el Señor obraba grandes maravillas, obraba grandes prodigios. Para Él no había nada imposible de realizar. Él sabía quién era, tenía plena conciencia de quién era. Entonces, si tú no determinas quién eres, no podrás realizar lo que tú anhelas, lo que tú deseas. Aunque te esfuerces en afirmar con toda la emoción posible, yo soy esto, yo soy lo otro, no servirá de nada hasta que tú no entiendas, hasta que tú no te conozcas a ti mismo. Encontramos en las Sagradas Escrituras también cómo los apóstoles que acompañaban al Señor Jesucristo, en muchas ocasiones intentaban ellos realizar
los milagros y los prodigios que hacía el Señor Jesús, pero no podían. Y le hacían de una manera y le hacían de otra, pero no podían. Y llegaba el Señor Jesucristo, y de una forma aparentemente tan sencilla y fácil, Él obraba los milagros. ¿Qué era lo que pasaba? Hay dos cosas. La Escritura nos menciona que aún muchos dudaban en su corazón y otros tenían una conciencia todavía no definida de a qué habían sido llamados por el Señor, para qué el Señor los había llamado. Muchos eran simples pescadores, y no decimos simples por menospreciar, sino que tenían ellos todavía esa conciencia. Somos pescadores. Y con la conciencia de pescadores claramente no podían obrar lo que hacía el Señor, teniendo la conciencia de yo soy el Hijo de Dios. Tenían que cambiar su estado de conciencia. Tenían que comprender que las palabras de Cristo se iban a cumplir en ellos. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ya no serían más simples pescadores de peces, sino que ahora realizarían una tarea al lado del Señor. Y cuando ellos comprendieron a lo que habían sido llamados, empezaron a obrar grandes maravillas. Entonces es importante, si queremos nosotros alcanzar lo que nosotros nos propongamos, debemos tener definido quiénes somos. Y debes creerlo, que lo eres. Y cuando lo seas en tu interior, cuando reconozcas, cuando te conozcas a ti mismo, lo que tú eres verdaderamente, las afirmaciones tomarán sentido en tu vida. No vas a hablar por hablar, no vas a afirmar por afirmar, vas a solidificar. Tus afirmaciones van a solidificar lo que tú ya eres. Entonces hay un poder en lo que nosotros afirmamos. Y esto es muy importante de comprenderlo. Cuando comprendemos estas cosas, no hay nada imposible para nosotros. Y eso es algo que siempre lo he dicho yo. No hay nada imposible. Cuando conjugamos la fe con las afirmaciones, suceden cosas maravillosas en nuestra vida. Vamos a seguir hablando de este interesante tema, pero quiero dejarlo hasta este punto. Entender que debemos conjugar, debemos hablar con conciencia, con fe, no hablar por hablar. Porque en lo que nosotros hablamos, sin darnos cuenta, estamos afirmando cosas. Y aunque no seas consciente, tu subconsciente va grabando todas esas cosas que tú hablas, que tú piensas, que tú imaginas. Todo eso lo va guardando y se va creando nuestra conciencia de ser. Por ello es muy importante, como lo he mencionado en otras ocasiones, ser prudentes al hablar. No hablar por hablar. Las palabras tienen un grande valor, un grande peso que yo debo de entender. Así que espero que esta pequeña reflexión pueda servirles. Seguiremos hablando de todas estas cosas más adelante.
Pero lo que quería compartir con todos ustedes en este viernes